capítulo 13 del libro del Apocalipsis. ¿Bien? Quiero deciros, como digo siempre, que olvidémonos de todo sensacionalismo, olvidémonos de todas cosas raras y elucubraciones extrañas que vemos y que hay a lo largo especialmente en los últimos años, en cuanto al entendimiento de este libro del Apocalipsis y muy especialmente en cuanto al entendimiento de este capítulo 13 de Apocalipsis, que vamos a estar viendo, Dios mediante, en 2 sermones. Hoy veremos los versículos del 1 al 10 y la semana que viene del 11 hasta el final del capítulo. Me gustaría que me acompañarais en vuestras Biblias al libro del Apocalipsis. Como bien sabéis, es el último libro de la Biblia, así que es facilísimo de encontrar. Y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Si tenéis Biblias con titulillos, antes de cada capítulo, igual tenéis un pequeño spoiler acerca del tema del capítulo. Igual ahora entenderéis por qué decía que muchos estaban esperando este capítulo. Bien, porque vamos a hablar de 2 bestias, y hoy solamente de una. Dios mediante, dentro de 2 semanas, con la ayuda de Dios, estaremos hablando de la siguiente. Bien, aunque, como decimos en muchas ocasiones, este capítulo, o estos 18 versículos, de los que hoy solo leeremos 10, es una sola narración, pero por mor del tiempo solo veremos la primera parte, ¿de acuerdo? Que creo que tendremos suficiente. Así que, si ya tenemos nuestras Biblias, Apocalipsis 13, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde. Amén. Oremos. Padre Dios nuestro, te damos gracias y te rogamos por tu Espíritu que guíes la predicación de tu mensaje en esta mañana, que tú hables a nuestros corazones y a nuestras mentes, desde los grandes a los pequeños, desde los jóvenes a los mayores, desde los nuevos hasta los que llevan tiempo en el Señor. Que tú hables a tu iglesia, a los que no son iglesia, a los que tú has de llamar en el poder del Espíritu Santo y que están escritos en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Señor, te rogamos por todos y que tú nos muestres tu gracia, tu verdad, tu poder y tu salvación, y que quites todo temor de nuestras mentes y de nuestros corazones. Porque tú reinas, tú eres el Cordero victorioso, Señor Jesucristo. Tú eres el Dios soberano y todopoderoso, oh Padre, y tú obras con poder y salvación, oh Dios Espíritu Santo, en medio de este mundo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues comenzamos hoy, como recordáis, a seguir con esta segunda mitad del libro del Apocalipsis.
los capítulos del 12 al 22. ¿Recordáis? Estamos en esa segunda parte del libro del Apocalipsis y dentro de ello vamos a empezar con la cuarta de las 7 secciones del libro. Ya hemos visto 3, del 1 al 11, empezamos con la cuarta que va del 12 al 22, hasta el 22 aparecerán otras 3 secciones más. Y esta parte nos muestra, como ya vimos en el capítulo 12, empieza a mostrarnos la guerra espiritual en la que Satanás persigue a la Iglesia, pero también vemos cómo Dios protege a su pueblo y garantiza su victoria final. Y el acercarnos a Apocalipsis, y de nuevo lo repetimos mucho, pero es importante que así sea, debemos recordar que no se trata de una crónica acerca del futuro, como si se tratase del periódico de la mañana. Gente que lee Apocalipsis de esta manera, revisando las noticias del día y ver cómo encajan con muchas de las cosas que estamos viendo en Apocalipsis. Así no es como debemos de leer este libro. Apocalipsis es un libro de visiones, visiones inspiradas por Dios, que habla de realidades espirituales que ocurren en nuestra era y lo hace mediante imágenes y símbolos. Y cuando hablo de nuestra era me refiero a la era cristiana, entre la primera venida de Cristo hace 2000 años hasta que Él regrese. Bien. Y hoy es verdad, como ya hemos dicho también muchas veces, muchos cristianos pasan olímpicamente del libro del Apocalipsis, o lo ignoran, o no les interesa, o hacen ver como si no estuviera ni en la Biblia, por la gran cantidad de interpretaciones confusas que han oído. Y entonces cuando se hace una serie de sermones acerca del Apocalipsis, empieza la gente a decir, ¿pero esto está en la Biblia? Porque realmente es impactante el contenido del libro, pero es un libro muy poco leído, más de lo que podemos llegar a pensar. Pero hermanos, las visiones de Apocalipsis deberían de ser tan familiares para nosotros los cristianos como las parábolas de Jesús, que seguro que las conocemos todas. Un buen ejemplo sería la visión del dragón, la mujer y el hijo en Apocalipsis 12. De todas las cosas raras que se dicen en cuanto a este capítulo y sus personajes, hemos visto cómo esta escena lo que hace es representar el conflicto espiritual de la era de la Iglesia. Vemos el fracaso de Satanás en su intento de destruir a Jesús en su primera venida y cómo ahora, lleno de ira por su derrota, lo que hace es arremeter sin éxito a lo largo de los siglos. ¿Contra quién? Contra la Iglesia. Luego hay otro principio clave que también no hemos de olvidar, y creo que ya llevamos bastantes sermones, creo que ese es el sermón número 22 de esta serie. Hermanos, para entender Apocalipsis tenemos que conocer el Antiguo Testamento. No nos queda otra, es un principio clave para interpretar este libro. No debemos interpretar este libro a la luz de eventos actuales, no. Lo interpretamos a la luz de los símbolos, imágenes y relatos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, al principio de este capítulo 13, fijaos, empieza diciendo el versículo 1, y me paré sobre la arena del mar. Y quien conoce el lenguaje del Antiguo Testamento sabe que esta imagen, cuando hablamos del mar, ya está anticipando problemas o la aparición de algo verdaderamente malo. ¿Por qué? Porque en la literatura, especialmente en la literatura profética y apocalíptica del Antiguo Testamento, el mar representa siempre el caos, el desorden, el peligro, las naciones rebeldes, el origen de fuerzas hostiles a Dios. Por ejemplo, Isaías 57:20 dice: los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y en Daniel 7, que hemos leído hace un rato, las bestias, símbolo de imperios, enemigos del pueblo de Dios, salían todas del mar. Así que este simbolismo acerca del mar nos enseña dos cosas importantísimas. La primera, que este verano podemos ir a la playa tranquilamente, podemos estar en la arena jugando a las palas, sin miedo a que una bestia nos salga del agua, ¿de acuerdo? Aunque a veces ves cosas salir del agua que parecen un poco bestias, pero bueno, esto es otro tema, ¿bien? Y segundo, y más importante que esto que acabo de decir,
que los cristianos debemos mirar con discernimiento el sistema político mundial, el sistema político actual. Debemos comprender, hermanos, qué es lo que hay detrás de los acontecimientos políticos mundiales que han ido sucediéndose a lo largo de la historia, pero también hoy en día, porque salvo que tengas una máquina del tiempo, creo que vives hoy en día, ¿no? Así que nos interesa también discernir estos acontecimientos políticos. Y no estoy contradiciendo lo que decía en el principio. Por supuesto que este capítulo nos habla de realidades actuales, pero no tanto de la identidad de Donald Trump, o de Vladimir Putin, o de Volodymyr Zelensky, o de Netanyahu, o incluso de Pedro Sánchez, ¿de acuerdo? No. Sino hemos de ver las cosas desde una perspectiva mayor y más amplia, ¿sí? Pero de cosas que están ocurriendo hoy en día como ocurrieron también en el pasado, porque todas estas cosas afectan a la Iglesia y tienen que ver con la Iglesia, aunque os parezca increíble a veces. Todo lo que está ocurriendo en el mundo tiene que ver con la Iglesia y afecta a la Iglesia. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice este capítulo 13, pero antes, recordáis que vimos una panorámica de la guerra espiritual, como hemos dicho antes, en el capítulo 12, esa guerra en el cielo y en la tierra, ¿recordáis? ¿Sí? Y por eso leímos en el capítulo 12, versículo 17, el dragón, que dijimos que era ¿quién el dragón? Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que ¿quién dijimos que era la mujer? La Iglesia, que se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, ¿quiénes son estos? Nosotros, los cristianos, ¿de acuerdo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Bien. Ahora, a partir del capítulo 13, esta guerra se describe desde la perspectiva del enemigo. Hemos visto desde la perspectiva celestial en el capítulo 12. Ahora la vamos a ver desde la perspectiva terrenal y sobre todo especialmente desde los ojos de nuestro enemigo, mostrándonos los instrumentos principales que Satanás utiliza en la tierra para hacer esa guerra. Y hoy vamos a ver el primero. Dice el apóstol Juan, si tenéis vuestras Biblias abiertas, espero que sí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Juan está, si os fijáis, en la orilla, está ahí en la arena, está en el límite. Y desde allí observa como espectador cómo del mar, que como hemos dicho es un símbolo del caos, del desorden, de la rebelión y del mal, empiezan a emerger cosas horribles. Y vemos la primera. También os digo una cosa, esto es muy interesante porque de alguna forma este es nuestro lugar como creyentes también, es nuestro lugar como creyentes. No estamos dentro del mar de este mundo, no formamos parte de la bestia que sube del mar de este mundo. Hay de aquel que llamándose cristiano esté en el mar de este mundo o dentro de la bestia que sale del mar de este mundo y no en el reino de Dios. Hermanos, los creyentes, al igual que Juan en este pasaje, somos testigos privilegiados en el límite, en la orilla, de lo que está pasando en este mundo, de lo que está ocurriendo en este reino impío de Satanás. Pero no somos participantes, somos observadores, pero no participantes. Me gustaría que esto quedara claro, ¿sí? Ahora, se nos dice que esta bestia sale del mar. Vamos a ver la primera sección, versículos 1 y 2. Vamos a hablar de la bestia que sale del mar. Versículos 1 y 2. Y como hemos leído antes en Daniel 7, el profeta vio, recordáis, 4 bestias. No sé qué os ha parecido, pero la imagen es terrible, ¿no? ¿Qué simbolizaban estas bestias? Simbolizaban imperios mundanos opresores. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y cada uno de estos reinos, además, persiguió al pueblo de Dios. Pero también tienen algo en común, que todos fueron vencidos y reemplazados de alguna manera por el reino de Dios, por el reino eterno de Cristo.
Se le dice a Daniel en Daniel 7:18, los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Y Juan, ahora, dejamos a un lado Daniel de momento, también ve una bestia que sale del mar, como esas bestias que vemos en Daniel. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No se nos dice qué nombre blasfemo es, pero el punto no es el nombre, por si alguien anda interesado en saber ese nombre. Ese nombre no lo vamos a ver por ningún sitio, no aparece. Cuando se dice que tiene un nombre blasfemo, está diciendo que en su mente, en su enfoque, en su propósito, está la blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? Todo aquello que se pone en contra de Dios. Y esta visión, no penséis que habría resultado muy rara para los cristianos del primer siglo que escucharon por primera vez el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los cristianos de hace 2000 años conocían muy bien el libro de Daniel. Y conocían muy bien la identidad de la cuarta bestia, porque la cuarta bestia ya en aquel tiempo se sabía y se interpretaba como Roma, el imperio dominante en aquel tiempo. Que por cierto, Roma en esa visión también tiene 10 cuernos, como la bestia que sale del mar en Apocalipsis. Y además, como el dragón del capítulo 12 tiene 7 cabezas, ¿os habéis fijado? La bestia también tiene 7 cabezas, y tiene 10 cuernos, y tiene 10 diademas, es decir, coronas reales. Así que esta bestia se vincula con el imperio romano y con Satanás, que está detrás del mismo. Y esto ayudó a discernir a nuestros hermanos de las 7 iglesias de Asia contra quién se enfrentaban. Contra el brazo político de Satanás. Más adelante, en Apocalipsis 17, se ampliará el significado de estos detalles, ¿de acuerdo? Pero por ahora la imagen es clara. Esta bestia representa a gobiernos, reyes y tronos bajo la influencia satánica. En Daniel 7:24 los cuernos simbolizan reyes y el hecho de que cada uno tenga diademas indica que tienen autoridad real. Y el dragón tiene las diademas sobre las cabezas, la bestia sobre los cuernos, que es un símbolo bíblico de poder, el cuerno. Y esto es una diferencia significativa, porque el dragón es el soberano del mal, pero la bestia es su poderoso brazo político. Sabemos que los números 7 y 10, como ya hemos visto muchas veces en Apocalipsis, simbolizan lo completo y la plenitud. Así que esta bestia, con 10 cuernos y 7 cabezas y 10 coronas, representa un poder universal. Esta bestia es la suma de todos los imperios hostiles a Dios a lo largo de la historia. Sus 7 cabezas también representan a las 4 bestias de Daniel, porque en conjunto tenían 7 cabezas y 10 cuernos, las bestias de Daniel también, todas ellas juntas. Así que el simbolismo y la relación es clara. Juan resume el poder de esta figura con claridad. Y el dragón, fijaos qué interesante, versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Como señala William Hendrickson, la bestia que surge del mar simboliza el poder perseguidor de Satanás encarnado en todas las naciones y gobiernos del mundo a lo largo de toda la historia. En la bestia el poder perseguidor de Satanás se hace visible. Y de nuevo, los cristianos del primer siglo conocían muy bien el simbolismo de Daniel, pero no todos veían al imperio romano como una bestia. Algunas iglesias habían sufrido persecución, ¿recordáis? Como las de... Pero otras no. Como la Odisea o como Tiatira, que se beneficiaban del sistema imperial, se sentían cómodas en él. No veían el mal que sustentaba el poder político. ¿Por qué no vamos a formar parte de este mundo? ¿Por qué no nos vamos a sentir vinculados a este mundo
y a la política de este mundo, con la de beneficios que supone para nosotros. Esto es algo extraordinario. Por eso Apocalipsis es importante, porque corre el velo para mostrar a las iglesias el poder espiritual maligno que hay detrás del sistema político mundial, no hoy en día, a lo largo de todas las edades. Y también hoy en día hay muchos cristianos que necesitan ver esta realidad. Necesitan ver que el sistema político de este mundo exige una lealtad que solo le corresponde a Cristo. Hermanos, sentirse demasiado cómodo con el orden mundial y político presente puede poner en riesgo nuestra fidelidad a Cristo y al Evangelio. Pero no nos quepa ninguna duda. La bestia tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta intención en contra de Dios, pero al mismo tiempo tiene pretensiones divinas. Porque los gobernantes a lo largo de la historia han tenido, y muchos de ellos todavía tienen pretensiones divinas. Los emperadores romanos se atribuían títulos como Señor y Salvador, Hijo de Dios, Señor, Dios. Primero fueron divinizados tras su muerte, como ocurrió con el caso de Julio César, pero luego empezaron a exigir que les adoraran en vida, como pasó ya después en tiempos de César Augusto, el sobrino de César, con Tiberio, con Calígula, con Nerón, etc. Domiciano, el emperador que era quien gobernaba en tiempos de escribirse Apocalipsis, que era conocido como la bestia del infierno, exigía sacrificios e imágenes que le representaran en todo el imperio, ante las cuales había que ofrecer incienso como símbolo de adoración. Si no lo hacías, estabas bajo pena de muerte. Y a lo largo de la historia, las pretensiones divinas de muchos gobernantes son patentes. Satanás tiene muchas cabezas, ¿recordáis? Hablábamos de las 7 cabezas de Satanás en el sermón pasado. Y a veces tiene este sistema político que muerde, como en China, como en Corea del Norte, como en Irán, donde confesar a Cristo te puede costar la vida, pero otras veces se disfraza de ternura, de preocupación, de interés verdadero, ganando los corazones de sus gobernados con promesas de bienestar a través del Estado, de sus políticas, de su lenguaje, de sus programas, que al final lo único que hacen es intentar sustituir el Evangelio por su propia narrativa perversa. ¿Y qué hacen? Buscan tu lealtad, buscan tu adhesión. Y quizá deberíamos de preguntarnos, ¿a quién estamos entregando nuestra fidelidad, nuestra lealtad? ¿A un país? ¿A un Estado? ¿A un gobernante? ¿A una bandera? ¿A un sistema político y económico? Juan describe así a la bestia en el versículo 2. Era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y estas imágenes evocan las 3 primeras bestias de Daniel número 7, que eran exactamente esto, un leopardo, un oso y un león. Y lo que antes eran imperios separados, como hemos dicho ahora, se fusionan en una sola bestia, ¿veis? Y esta bestia es mayor que cualquiera de ellos, como ya hemos dicho, representa todos los reinos que a lo largo de la historia se han alzado contra el pueblo de Dios. Más adelante, en el versículo 15 de este capítulo, veremos que esta bestia ejerce autoridad durante 42 meses, otra vez. Es decir, 1260 días, es decir, 3 años y medio, es decir, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, el periodo en el que la Iglesia, entre la primera y la segunda venida de Cristo, va a experimentar tribulación y persecución. Por lo tanto, esta bestia no solo representa a Roma, que también representaba a Roma, sino a todos los poderes hostiles que persiguen al pueblo de Dios en toda época. Ahora bien, quizá alguien diga, bueno, a mí me han explicado que esta bestia es el anticristo. ¿A alguien se lo han explicado así?
¿Es esta bestia el anticristo? Sí, si entendemos el anticristo como lo presenta la Biblia. El término aparece en las epístolas de Juan. Es el único lugar en el que lo encontramos. ¿Bien? Y allí leemos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Así que sí, hay una figura futura que identificamos con el anticristo, pero que ya, incluso en tiempo de Juan, ya estaba representado por muchos que tenían el espíritu del anticristo. Es decir, un espíritu anticristiano, básicamente, eso es lo que quiere decir. Y hemos visto muchos personajes, instituciones, gobiernos y movimientos anticristianos a lo largo de la historia. Incluso muchos que se llamaban cristianos eran profundamente anticristianos. Y hoy sigue siendo lo mismo. Juan dice en 1 de Juan 4:3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿De qué manera? Por medio de personas que manifestaban el espíritu del anticristo. Este espíritu se manifiesta en la bestia, es decir, en el sistema político satánico de este mundo, a la que el versículo 5 dice que se le dio una boca ¿para qué? ¿Qué dice el versículo 5? Para que esa boca que se le dio hablara grandes cosas y blasfemias. Y el apóstol Pablo enseña que antes del regreso de Cristo se manifestará el hombre de pecado. Ese es el anticristo final, el hombre de pecado. Pero durante toda la era de la Iglesia, ese espíritu se está manifestando en todo poder, en todo gobierno, en toda nación o persona que se opone a Cristo y a la verdad del Evangelio. Así que sí, podemos decir que estamos en la era del anticristo, que convive con el Evangelio. Pero aún no ha llegado el anticristo. Y esto nos lleva a la segunda sección, versículos 3 y 4, porque vamos a ver algo muy interesante, y es que esta bestia, que actúa como un anticristo, al mismo tiempo exige ser un Cristo. Es decir, es un Cristo de imitación. ¿Sí? Vamos a verlo. ¿De qué manera? Y como es un Cristo de imitación, un Mesías de imitación, exige adoración. Uno de los aspectos más significativos de esta bestia de Apocalipsis 13, de esta primera bestia, es la manera en que parodia e imita, una imitación de AliExpress o de Temu, es una parodia de la muerte y resurrección de Cristo. Escuchadme, seguidme a través de esto, por favor, esto es importante, pongamos todas nuestras neuronas, ¿de acuerdo? En Apocalipsis 12:10 se nos dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y ahora en 13:2 se nos informa de que Satanás da a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. En Apocalipsis 19:12, Cristo lleva muchas diademas. Y la bestia, si os fijáis, también exhibe 10 diademas. En Apocalipsis 19:12, Cristo tiene un nombre escrito en él, mientras que en Apocalipsis 13:1 la bestia lleva escrito un nombre blasfemo. En Apocalipsis 5:9 Cristo posee un pueblo de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y esta bestia de Apocalipsis 13 asume poder, como vemos en el versículo 7, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y en Apocalipsis 7:10 Cristo el Cordero es adorado junto con Dios, pero la bestia también recibe adoración junto al dragón, Satanás. Versículo 4 del capítulo 13, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, a Satanás, y adoraron a la bestia. Y la falsificación sigue, la imitación barata de AliExpress sigue. Juan dice, versículo 3, vi una de sus cabezas, ¿estáis leyéndolo conmigo? Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, aquí hay unos paralelismos
en el texto griego, en el lenguaje original, que evidencian la conexión que se está haciendo de la muerte y resurrección de Cristo con esta especie de muerte y resurrección de la bestia. Se emplean las mismas palabras y los mismos verbos para decir que tanto Jesús como la bestia fueron muertos, pero que vivieron, los mismos. La bestia de Satanás imita también la resurrección de tal manera que se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Juan dice que la bestia fue herida de espada y vivió. Y a lo largo de Apocalipsis, si os dais cuenta, la espada es mayormente empuñada por alguien, ese es Cristo. Así que con toda seguridad, esto alude a la herida que recibió la bestia de parte de Cristo, o el golpe mortal que fue infligido a Satanás por la muerte expiatoria y la resurrección de Cristo, y por el establecimiento triunfal de la Iglesia. Eso fue un golpe de espada sobre el cuello de Satanás, en el poder del Espíritu Santo. No obstante, todos los emperadores perseguidores, desde Nerón hasta Domiciano, representaron un resurgimiento de poder satánico que debió de impresionar a todos los que lo presenciaban y que no eran cristianos, e incluso a los propios cristianos. Después de un César, cuando éste era vencido o cuando éste era asesinado o obligado a suicidarse, siempre aparecía otro, pero otro que era todavía peor. Y cuando éste caía, después de haber perseguido a la Iglesia de la forma más sanguinaria posible, volvía a aparecer otro todavía peor en su persecución a la Iglesia. Y así ha seguido siendo a lo largo de la historia, en la que se han sucedido imperio tras imperio tras imperio que han perseguido a la bestia a lo largo de los siglos. El comentarista J.K. Bale escribe: la herida de Satanás parecía fatal, y de hecho lo fue. Sin embargo, la actividad continuada del diablo a través de sus agentes políticos hace que a Juan le parezca que ha superado el golpe mortal que se le dio en la muerte y resurrección de Cristo. No decimos que Cristo gobierna, no decimos que la Iglesia es triunfante, amén, lo decimos, pero aquí siguen estos poderes políticos vez tras vez persiguiendo y masacrando a la Iglesia a lo largo de los siglos. Y los cristianos podemos tener la certeza de que Satanás y su bestia van a tratar de confundir al mundo tratando de imitar la resurrección de Cristo. ¿Recordáis a Jesús? Se levantarán falsos cristos y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Jesús añadió que los creyentes no deben seguir a nadie que afirme ser el Mesías. Por espectaculares que sean sus milagros, por espectaculares que sean sus obras, por los grandes resurgimientos a nivel político que parezcan experimentar. Ahora el verdadero Cristo ha ascendido al cielo y ahora solo volverá a la tierra en su segunda gloriosa venida. Y muchas naciones han apelado y siguen apelando vez tras vez al resurgimiento. El concepto del resurgimiento, de volver a hacer a nuestra nación grande otra vez, es permanente a lo largo de los siglos. Todos los nacionalismos necesitan aludir a un pasado glorioso que se quiere recuperar. Aquí fue en España de esta manera, del imperio hacia Dios. Estábamos recuperando el glorioso imperio español en tiempos del generalísimo Francisco Franco, que no olvidemos que decía que era generalísimo por la gracia de Dios. Y los nacionalismos periféricos que tenemos en España, el catalán, el vasco, el gallego, el más extraño de todos, el andaluz, apelan a una especie de resurgimiento, un volver a aquello que fuimos antes. Y el Tercer Reich hizo exactamente lo mismo. Y Putin ahora mismo está haciendo exactamente lo mismo, apelar a la gran madre Rusia de tiempos de Catalina la Grande. Y let's make America great again. Hagamos otra vez grande América. Y sucesivamente se repite y se vuelve a repetir el mismo patrón de resurgimiento, de levantamiento, de volver a ser grandes, de volver a ser lo que fuimos.
recuperar la antigua gloria imperial, económica, cultural, identitaria, nacional. Todo esto son guiños mesiánicos, ¿no nos damos cuenta? Todo. Que cada uno discierna. Ahora muchos sois de Hispanoamérica, ¿no? Que ya no se puede decir Hispanoamérica, ahora hay que decir Latinoamérica, si no la gente se ofende. Tampoco puedes decir Iberoamérica, porque también, ¿no?, los portugueses también fueron muy malos. Pero quiero decir lo siguiente, todo está apelando allí a un resurgimiento de los antiguos imperios, de las antiguas civilizaciones precolombinas. ¿Lo vemos? El resurgimiento, el volver a ser de nuevo grandes, aquel esplendor que perdimos. Muerte, resurrección y gloria para la nación y para el Estado. Es un patrón, hermanos, que lleva miles de años funcionando y que deslumbra a la gente y que la seduce, porque todos queremos formar parte de algo importante, de algo que resurge de sus cenizas. Es la vieja historia del ave fénix. Y ahora Juan nos informa de que esta bestia, haciendo esto, tiene dos objetivos principales. El primero, atraer hacia sí una adoración falsa. Y mediante esa adoración falsa al Estado, a Satanás de forma indirecta, que es quien está detrás de la bestia. Fijaos, versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y es un hecho notable en la historia que algunos de los tiranos más despreciables han sido al mismo tiempo extremadamente populares y venerados y adorados por su pueblo. Vamos, una adoración ciega por parte de su pueblo. Tenemos el ejemplo paradigmático, que parece que solo sea el único, pero bueno, como se usa tanto, usémoslo. Adolf Hitler, copiando el estilo de los emperadores romanos, se presentó como el Mesías, el salvador y benefactor para la raza aria. Él era el Führer, el padre de todos. Vamos, era Odín. Y fue reverenciado fanáticamente por muchos alemanes. Incluso cuando las ciudades estaban siendo reducidas a escombros al final de la Segunda Guerra Mundial, por el avance aliado, les seguían venerando. Les parecía mentira que fueran a perder la guerra. ¿Cómo el Führer va a perder la guerra? Luego Napoleón Bonaparte, que arruinó completamente a su nación, arrasando completamente con toda Europa y arruinando a su nación por culpa de esas guerras. Luego los dictadores tienen esa afición por crear una especie de mitología personal o permiten que otros la creen por ellos. Y lo vemos cada vez más también en las democracias liberales, desde los últimos 200, 250 años, la adoración al Estado, la adoración a la democracia, esa sumisión absoluta e incondicional a la democracia. La democracia. El pueblo adora la democracia. Hemos descubierto la sopa de ajo con la democracia. Es intocable la democracia. No tiene defectos la democracia. Adoración exclusiva a sistemas, sean cuales sean, que solo Dios tiene derecho a exigir. Y esta adoración a la bestia llama la atención al menos por dos motivos. El primero, porque es chocante que una cosa tan horrorosa, tan fea, tan grotesca como la bestia sea objeto de adoración, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede ser este bicho tan feo que la gente lo esté adorando? Sin embargo, sabemos de nuevo que incluso los regímenes más perversos han logrado inspirar a auténticos cultos a eso, a la nación, a la personalidad. Así que la bestia y su sistema tiene un poder cegador, de tal forma que por un lado las personas no logran ver la maldad y la fealdad de la bestia, pero al mismo tiempo están cegadas también ante la belleza y la gloria de Cristo.
Es una ceguera doble. Y el segundo aspecto llamativo de la respuesta de las personas, esta adoración ante la bestia, es su sentido de lo inevitable. Es que es inevitable. Lo que hace el Estado, lo que hace el gobierno, es inevitable. Hablan de dos cosas inevitables, Hacienda y la muerte, ¿no? Pues podemos hablar también del Estado. El Estado es omnipresente, el Estado es inevitable. No puedes ir en contra del Estado. No puedes saltarte lo que diga el Estado. Yo obedezco lo que diga el Estado. Los soldados nazis decían, yo solo cumplía órdenes, porque ¿cómo me voy a negar al Estado? Y la policía de cualquier país, incluso la nuestra, hará cualquier aberración si lo manda el Estado, no os quepa ninguna duda. Y los jueces pasarán por el tubo del Estado y aplicarán leyes injustas solo porque lo pide el Estado. Es implacable, es inevitable. Es inútil oponerse al Estado. Y esto es lo que la bestia quiere que pensemos. Es inútil resistirte, lo hago por tu bien. En realidad tú quieres esto, tú quieres al Estado. Estamos hechos así para ser gobernados por este Estado, no lo puedes evitar. Además, no es tan grave, si no nos va tan mal. Gente en colas con cartillas de racionamiento adorando y venerando a Fidel Castro y aguantando sus discursos de 8 horas. Es inevitable. Es imparable. Ese es el Estado. Y en esos momentos debemos escuchar otra voz, no la del Estado. Cuando el Estado se pone en esa tesitura delante de nosotros y nos dice quién puede luchar contra el Estado, nosotros escuchamos las siguientes palabras: someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ha llegado el Estado a entrar de tal manera en tu corazón que ha desplazado a Cristo? Y la historia confirma exactamente esto que Juan nos está mostrando en Apocalipsis. Dotados por Satanás de poder para manipular, para impresionar, los gobernantes tiránicos y no tiránicos, representados por esta bestia, llegan a divinizarse prácticamente a sí mismos. ¿Quién como la bestia?, pregunta el pueblo con admiración. ¿Quién podrá luchar contra ella? Y en la Biblia estas palabras, esto es interesantísimo, porque aquí vemos otra falsificación de Temu y de AliExpress. Estas palabras, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra Dios? En la Biblia se emplean únicamente para Dios. Cuando Dios condujo a Israel a través del Mar Rojo, lo vemos en Éxodo 15:11, Moisés cantó: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y en Miqueas, capítulo 7, el profeta alaba a Dios por su gracia salvadora y dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, porque se deleita en misericordia? Hermanos, solo Dios es incomparable, no el Estado, no el gobierno, no los reyes, no los presidentes o primeros ministros, no los sistemas políticos, solo Dios es incomparable. Y sin embargo, mediante este imponente poder terrenal de la bestia, Satanás, en la sombra, está disfrutando de una gloria divina de imitación. Eso es lo que Satanás busca desde el principio, que se le adore a él y no a Dios. Y en su primera epístola, Juan advierte a los creyentes sobre las enseñanzas falsas. ¿Recordáis cuando dice el apóstol: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios? ¿Sí? Y Satanás utiliza su poder sobrenatural para provocar adoración falsa. Incluso tenemos un Estado Vaticano, incluso tenemos una nación que, por cierto, os quiero decir una cosa, ante la cual se arrodillaron todos los reyes y príncipes de Europa
durante cientos de años, y esa nación es el Estado Vaticano, que doblaron sus rodillas delante de él y hacían aquello que el Estado Vaticano, el Papa de Roma, mandaba. ¿Bien? Eso es adoración falsa. Eso es una manifestación más del espíritu del anticristo. Eso es una perversión más del Evangelio. El Papa, supuestamente el vicario, es decir, el sustituto de Cristo en la tierra, cuando todos, la gran mayoría, eran unos inmorales. Incluso en su locura, Satanás intentó, ¿recordáis?, durante las tentaciones en el desierto, que Jesús le adorara, mostrándole, ¿qué le mostró? ¿Recordáis? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y en Lucas aún dice, porque me han sido dados. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Y los cristianos podemos identificar la adoración falsa, dirigida por Satanás, dirigida por la bestia, cuando ésta se basa en el poder por el poder, en la gloria terrenal, cuando actúa en contra de la palabra de Dios y además aparta a las personas de la fe. Ahí tenemos a la bestia. Siempre que se nos llame a dar lealtad incuestionable y adoración a un gobernante humano, debemos reconocer ahí a la bestia. Esa es la bestia. Y detrás está Satanás en su desesperado intento ¿de qué? De usurparle el trono a Dios. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, porque igual nos hemos puesto un poco intensitos, y igual mañana estoy en la cárcel, no lo sé. ¿Cuándo vas a subir esto, Robin? Hoy, pues mañana, al paso que vamos. Hermanos, esto no significa que cada gobierno o que cada político o que cada funcionario sea malvado, ¿sí? Pero la excepción no hace la regla, ¿verdad? Hay verdaderos políticos y magistrados y funcionarios que lo son. Y además, no todo, hay mucho de lo que nos ofrecen los estados y los gobiernos que son beneficiosos. ¿De acuerdo? No salgamos de aquí volviéndonos unos anarquistas. ¿De acuerdo? Pablo hizo uso de su ciudadanía romana en muchas ocasiones y le sirvió de salvoconducto para poder efectuar su ministerio, precisamente. Y es más, Pablo fue ayudado en varias ocasiones por funcionarios romanos justos. ¿De acuerdo? El mismo apóstol Pablo, además, instó a los cristianos de Roma, de aquel tiempo, pero también a nosotros: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Sí, todas, hasta las más corruptas y las más tiránicas, todas están establecidas por Dios y ocupan una posición de autoridad relativa otorgada por Dios para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Por lo tanto, en la medida que no contradigan la palabra de Dios y ni nos obliguen a vivir en contra de la palabra de Dios, nos sujetaremos a la voluntad del Estado. ¿Sí? Voluntariamente, siempre y cuando no nos prohíban hacer algo que Dios nos mande hacer, o nos manden hacer algo que Dios nos prohíba hacer. ¿Sí? No somos revolucionarios. Y cuando se nos den herramientas institucionales y democráticas para poder cambiar las cosas, si está en nuestro poder hacerlo por medio de leyes y de forma ordenada, lo haremos y batallaremos donde haga falta por ello. Siempre con la paz y siempre con la ley. Porque los gobiernos, nos gusten más o menos, forman parte de la gracia común de Dios. ¿Para qué? Para mantener la ley y el orden hasta cierto punto en nuestro mundo. Así que la bestia se manifiesta cuando el gobierno pretende ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. El comentarista Van Poitre señala que en los países democráticos
pensemos en el nuestro, Satanás desea que las personas miren al Estado como si fuera el Mesías. Y cuando el gobierno se presenta como el remedio para todos los males económicos, sociales, médicos, morales e incluso espirituales. Siempre que cantamos una especie de alabanza o doxología secular, alabado sea el Estado, del Estado emanan todas nuestras bendiciones y beneficios, estaremos sirviendo a Satanás, indirectamente, mediante el poder de la bestia, que es su brazo político visible. Porque todas las bendiciones no emanan del Estado, emanan de Dios. Y Él puede usar el Estado para eso. Pero no son de Él. Y al presentar en estos términos el apóstol Juan la persona y la obra de Satanás, es decir, su bestia, Juan plantea a sus primeros lectores una pregunta crucial. A los cristianos de las 7 iglesias, ¿a quién serviréis? ¿De quién recibes tu vida? ¿De quién recibes tu identidad? ¿De quién recibes tu seguridad, tu satisfacción? ¿De quién? ¿Del Estado o de Dios? Y también nos lanza la misma pregunta a nosotros, porque nos encanta creer que es posible añadir un poquito de fe cristiana a nuestra cómoda vida de clase media que la mayoría de nosotros tenemos, con nuestro coche, con nuestra casita ideal, con nuestro perro, con nuestra familia perfecta, con nuestra esposa y esposo perfecto, con nuestros hijos e hijas perfectos, con nuestro trabajo perfecto, con tus vacaciones perfectas, tu buena reputación delante de los jefes intacta y también delante de los clientes. Pero ¿sabéis qué os digo? Que eso no es posible. Eso es imposible. Nos gusta pensar que podemos dar nuestra lealtad a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestro idioma, a nuestro partido político, a nuestro clan y a la vez mantener una lealtad suprema a Cristo. ¿Es lo que crees? No podemos. O seguimos al Cordero donde quiera que va, o acabaremos siguiendo a la bestia donde quiera que vaya. Y eso es lo que ocurre en esta visión con los habitantes de la tierra sin Cristo. La pregunta es si nos está ocurriendo a nosotros sin darnos cuenta. Y se nos dice que esta bestia además es blasfema y es autoritaria. Juan afirma que la idolatría de la bestia no es muy sutil, sino descarada, porque incluye blasfemias. Y además hay una exigencia de adoración. Dice en los versículos 5 y 6, se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Así que esta bestia puede manifestarse como un hereje que ataca doctrinas bíblicas o como un ateo que elabora argumentos ingeniosos contra la existencia de Dios. Así ha ocurrido con el romanismo católico y así ocurrió en países como la antigua Unión Soviética. Pero en un lado tenían herejía y en el otro lado tenían blasfemia. En otro lado decían, no, Dios es lo que nosotros decimos. Y de paso vamos introduciendo un montón de enseñanzas decadentes y antibíblicas. Y por otro lado, no, el Estado es Dios. Dios no existe. Sí, esto lo hemos visto en nuestro siglo XX, la mayoría de nosotros, los que tenemos un poquito más ya de 25, 30, 35, 40 y 50 y sumando. Pero hoy pasa también, el secularismo exige que la ciencia, lo que se llama el cientificismo, tenga la última palabra en todo, ¿sí? Incluso en cuestiones morales y religiosas. Y hoy los gobiernos seculares reclaman el monopolio de la acción política, de la acción social, y van desplazando cada vez más la cosmovisión cristiana, que por cierto ha sido la que ha formado junto con la filosofía griega y el derecho romano lo que hoy en día llamamos Occidente. Y los emperadores romanos ocuparon el lugar de Dios de forma aún más radical.
emitiendo monedas con su supuesta imagen divina. Y además, la bestia blasfema durante toda la era de la Iglesia habla contra el tabernáculo de Dios, esto es la Iglesia, y contra los que moran en el cielo, también la Iglesia triunfante, Dios, los ángeles, el Señor Jesucristo. Y los incrédulos calumnian a los cristianos, como hizo Nerón, que culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo porque se quería hacer un palacio más grande. Y los siervos de la bestia, ayer, hoy y mañana seguirán haciéndolo, se burlarán del estilo de vida cristiano, exagerarán los pecados de los creyentes más visibles, ridiculizarán las virtudes más piadosas y hablarán de los cristianos como si fuésemos necios, inútiles e ignorantes. Dietrich Bonhoeffer, del que hablamos en el pasado sermón, el pastor luterano que se enfrentó a Hitler y fue ejecutado en el campo de concentración de Flossenbürg, esto fue en 1945, casi ya acabando la guerra, él escribió lo siguiente: los mensajeros de Jesús serán odiados hasta el fin de los tiempos. Se les culpará de todas las divisiones que desgarran ciudades y hogares. Jesús y sus discípulos serán condenados por todos lados por socavar la vida familiar y por desviar a la nación. Se les llamará fanáticos, locos y perturbadores de la paz. La bestia no solo blasfema contra Dios y contra los cristianos, sino que va más allá. Su objetivo, como hemos dicho, es recibir adoración para sí misma y para el dragón que está detrás, Satanás. Y en segundo lugar, perseguirá con violencia a los que se niegan a rendirle adoración. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Observaos que la guerra es contra los creyentes, por cuanto son santos. Es decir, apartados por Dios y para Dios. Lo he dicho muchas veces, las naciones, las instituciones no tienen un problema contra el cristianismo. Tienen un problema contra el cristianismo bíblico. Tienen un problema contra el Evangelio, no contra el cristianismo. Y esto nos recuerda que el mundo no odia a los cristianos principalmente por nuestros pecados y defectos, que, hermanos, los tenemos. Y a lo largo de la Iglesia creo que nos tenemos que arrepentir de muchos de ellos, y aún hoy en día. Pero el mundo, la bestia, el sistema, no odia a los cristianos principalmente por esto. Nos odia por la obra santificadora de Dios en nuestras vidas. Es por eso que nos odia. Y la exigencia de adoración por parte del emperador romano Domiciano conecta directamente a Juan y a sus lectores con el relato de Daniel. Porque los compañeros en la corte, los compañeros de Daniel, ¿recordáis? Sadrach, Mesach, Abednego, en la corte de Nabucodonosor, el tirano babilónico, ¿recordáis cuando éste levantó aquella estatua de oro suya, enorme, y exigió que toda la nación se postrara delante de ella? Y cuando estos tres amigos de Daniel se negaron a postrarse ante esa estatua, ¿recordáis? Fueron arrojados al horno de fuego ardiente. Este patrón se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia, vez tras vez. Ya fueran los césares, los emperadores españoles de la Casa de Augsburgo durante la Reforma y la Contrarreforma, Carlos IX de Francia en su persecución contra los hugonotes franceses, la Asamblea de la Revolución Francesa, Stalin, Hitler, Mao Zedong, todos ellos, el régimen de los ayatolás hoy en día, e incluso hoy en día las agendas internacionales de la Unión Europea o el Imperio norteamericano, da igual. Donde quiera que una iglesia fiel o un cristiano fiel se niegue a adorar a la bestia desatará su ira contra ella, o contra él, contra el cristiano. Y Juan nos advierte también que los tiranos bestiales van a obtener cierto éxito en términos históricos. Fijaos, si se le permitió hacer guerra contra los santos y, versículo 7, vencerlos, amigo. Así ocurrió a los siglos posteriores a Juan en el Imperio Romano.
Los cristianos perseguidos se veían en aquel tiempo y aún después, durante 200 años más, se vieron forzados a reunirse en secreto, mientras la idolatría estatal y pagana prosperaba. Lo mismo sucedió en la China comunista, bueno, que sigue siendo comunista, cuando el régimen encarceló a casi todos los predicadores y misioneros que estaban allí. Y no es descabellado pensar, hermanos, que algo semejante puede ocurrir muy pronto aquí en Occidente. No, esto no es morbosismo, ni quiero empezar a meterle el miedo a la gente, ni que nos volvamos una iglesia de paranoicos, ¿de acuerdo? Pero, hermanos, se están empezando a criminalizar en muchos lugares cosas tan sencillas como llevar un crucifijo, hablar a otros de Cristo, posicionarte favorablemente hacia la ética cristiana o incluso leer o predicar la Biblia en público. En naciones históricamente cristianas, supuestamente cristianas. Y además la bestia recibe autoridad, fijaos, sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra. La bestia de Satanás va a ejercer y seguirá ejerciendo hasta que Cristo regrese influencia en todos los rincones del mundo. No nos podemos escapar de ella. En todos los estratos de la sociedad, logrando finalmente la adoración de todos los que no estén protegidos por la gracia de Dios, mediante su fe en Cristo. Su ambición no es otra que la dominación total. Es lo que persigue, que todos los habitantes de la tierra escojan entre rendirse ante ella o ser destruidos por ella. No hay más. Así es la bestia que sube del mar, con poder y autoridad demoníacos. Y promueve por toda la tierra la adoración de Satanás, el enemigo de Cristo y de la Iglesia. Y vamos a la última sección, versículos del 8 al 10. Juan registra esta visión, hermanos, para advertir y exhortar. Este es el propósito, no que nos quedemos en un rincón aterrorizados. Y empieza primero por las iglesias de Asia, que estaban amenazados por este bestia llamado Domiciano. Y les está advirtiendo de lo que les está pasando, pero también les está advirtiendo de otra cosa, de lo que deben esperar. ¿Recordáis que ellos están bajo la presión interna en la iglesia de personajes muy siniestros? Hace ya meses de esto, pero ¿os acordáis de esta tal Jezabel? ¿Os acordáis de los nicolaitas que estaban por allí? Estaban diciendo constantemente, no es necesario sufrir, podemos ser amigos del César y amigos de Cristo, no tenemos por qué ser perseguidos, no nos pongamos tan radicales, participemos en sus ceremonias paganas para ser admitidos en los gremios laborales, no pasa nada, si eso no es un Dios, solo es echar incienso y ya está. ¿Sí? Este espíritu, hermanos, ha estado siempre presente en la iglesia. También hoy en día, muchas iglesias evangélicas están corrompidas por este espíritu de connivencia y de colaboración con el mundo. Como la Iglesia Católica lo ha estado durante siglos, el protestantismo también tiene que arrepentirse y mucho de esto. Aquí no somos unos seres de luz todos. Y ahora Juan concluye el pasaje con 3 aplicaciones claras que son nuestra esperanza, nuestro llamamiento y nuestra victoria. Y en primer lugar, nuestra esperanza. ¿Dónde hallamos esperanza ante una bestia tan temible y con un dominio tan global y con un poder tan tremendo? ¿Qué hacemos? Oye, me está mirando Aurelio y estará pensando lo mismo. ¿Y qué vamos a hacerle, no? ¿Yo qué quieres que te diga? Si esto es imparable, si esto es una máquina de triturar carne, ¿no? ¿Dónde? En el Dios soberano. Él posee la autoridad definitiva sobre este mundo, sobre Satanás, sobre la bestia y sobre tu vida. Él tiene el poder sobre todo esto. Fíjate cómo lo expresa el texto. Esto es muy interesante, hermanos. A la bestia, versículo 7. A la bestia se le permitió, ¿habéis visto? A la bestia se le permitió hacer la guerra contra los santos. Y por otro lado a la bestia, fijaos que dice también, versículo 7, se le dio autoridad sobre las naciones. ¿Tú dirías esto de un verdadero soberano? Un verdadero soberano actúa por sí mismo, ¿no?
El verdadero Señor es Dios. Es Dios quien le permite hacer lo que está haciendo. Y Él incluso usa a la bestia para sus fines santos, incluyendo el juicio de este mundo incrédulo. Además, Juan recalca que los creyentes están eternamente seguros dentro del plan soberano de Dios. Fijaos, todos, estamos en el versículo 8, todos adorarán a la bestia excepto ¿quiénes? ¿Quiénes? Excepto aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Este versículo enseña que la salvación es fruto de la elección eterna de Dios. Nuestros nombres fueron inscritos en este libro desde antes de la creación del mundo, no por mérito alguno nuestro, sino por pura gracia. El libro pertenece al Cordero que fue inmolado, porque es su muerte la que hizo posible nuestra vida. Y hermanos, al confiar en Cristo y al adorar solo a Dios por medio de Él, tenemos la esperanza y la certeza de que nuestras almas están seguras, que nuestros nombres están en su libro y que por tanto seremos preservados de adorar a la bestia. Cuando los discípulos de Jesús regresaron entusiasmados, ¿recordáis? Hablábamos de ello la semana pasada, y todos contentísimos porque hasta los demonios se les sujetaban. ¿Recordáis las palabras del Señor? No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es una alusión a ese libro de la vida del Cordero. Ese es nuestro motivo de gozo, no cualquier poder transitorio que se nos dé en este mundo. Desde la eternidad somos escogidos por Dios y por lo tanto seremos preservados de adorar a esta bestia. O que si caemos en la adoración a esta bestia, el Señor nos dará el arrepentimiento y las fuerzas para trasladar nuestra lealtad de nuevo al único que la merece, que es Cristo, el Señor. Eso es lo que realmente importa. No nuestras aflicciones temporales, sino nuestro destino eterno. No nuestro estatus social, sino nuestra pertenencia al Cordero. No en que ahora gobierne el que no nos gusta y luego venga el que nos gusta, sino en que el único que gobierna es Cristo y Él es el que gobernará por toda la eternidad. Y en segundo lugar, Juan nos recuerda cuál es nuestro llamamiento. Si alguno, fijaos, versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Es decir, el pueblo de Dios tiene que estar preparado y dispuesto al sufrimiento. Arrestos, prohibiciones, limitaciones, el cautiverio, incluso la muerte. Hermanos, no se nos llama a buscar el martirio de una forma kamikaze, ni masoquista. Si podemos evitar el martirio, evitémoslo, ¿de acuerdo? Tampoco debemos despreciar los medios legítimos para tratar de revertir las leyes injustas contra los cristianos, incluso amparándonos en las leyes, en los tribunales humanos, como hemos dicho antes. Pero hermanos, a lo que se nos llama es a que si es inevitable, lo aceptemos con fe. Si ese martirio llega, lo hemos de recibir con fe como parte de nuestro testimonio cristiano. Cuando Dios envió a Israel al exilio, les dijo por medio de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, y sin embargo los estaba llevando al exilio. Podía parecer una contradicción. Incluso en medio de la aflicción, Dios sigue guiando nuestra historia y la historia de la Iglesia. Pablo lo expresa así en Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y claro que no es fácil, hermanos, porque a nadie le gusta que le digan que va a ser vencido, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan que cabe la posibilidad de que tengamos que pagar con nuestra vida por ser fieles a Cristo? Todos queremos vencer, todos queremos victoria. Pero hermanos, ¿sabéis que la mayoría de las veces la forma cristiana de vencer es entregando la vida?
porque así lo hizo el Señor Jesucristo. Su muerte resultó en la mayor victoria de todos los tiempos, en nuestra salvación. Todo a nuestro alrededor, hermanos, incluso dentro de nosotros mismos, nos grita: sobrevive, sálvate, escapa, huye. Por eso necesitamos Apocalipsis. El Cordero nos llama a amarlo más que a nuestra propia vida si llega ese momento. Perseverar hasta el fin puede implicar una muerte tranquila en la cama, rodeado con todos tus familiares, o una muerte violenta. Son dos formas de morir en fidelidad. Pero en ambos casos es victoria. La muerte violenta también es victoria. Y en tercer y último lugar, Juan concluye con una exhortación firme a la perseverancia, como hemos visto en todo el libro del Apocalipsis. Aquí está la paciencia, en griego, la perseverancia y la fe de los santos. Satanás y su bestia política pueden pensar que han vencido cuando los cristianos sufren o son aplastados o prohibidos o erradicados. Pero es justamente a través de la fe perseverante que el pueblo de Dios triunfa. Como escribió Juan en su primera carta: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Para concluir ya el sermón, hermanos, el Imperio Romano obligó a los cristianos a esconderse durante siglos, pero en el siglo IV el propio emperador Constantino dobló la rodilla ante Cristo y se convirtió. En China, los comunistas encarcelaron a todos los predicadores y muchos pasaron décadas en prisión, orando. Y cuando salieron, regresaron con una fuerza evangelística tal que el evangelio a día de hoy está extendido por todo el país, a pesar de la persecución que continúa. Quizá uno de los ejemplos más potentes de victoria a la fidelidad lo ofrecieron estos tres amigos de Daniel. ¿Recordáis? Se negaron a postrarse ante la imagen de Nabucodonosor y fueron arrojados al horno de fuego. Y todos esperaban, obviamente, que se muriese, porque lo habían calentado no sé cuántas veces. Pero no fue así. Y Nabucodonosor miró al horno y los vio ilesos, caminando dentro del fuego con otro, cuya apariencia era, dice Nabucodonosor, semejante a un hijo de los dioses. Ese es el que está con nosotros. Y no nos dejará nunca. Hermanos, la Inquisición española y todo el movimiento de la Contrarreforma promovido por la dinastía Habsburgo, de los emperadores españoles, arrasó con todos los cristianos reformados de España en los siglos XVI y XVII. Por medio de la Contrarreforma se erradicó la predicación del Evangelio de la Gracia por medio de la fe en Cristo Jesús en España. Y esto fue así durante 350 años. Pero hoy aquí estamos nosotros, los cristianos de la IBE y otros muchos más. Cristo se acerca con bendición y con poder a su pueblo fiel y a su pueblo sufriente. Al confiar en Él, incluso en medio de la tribulación, estamos recibiendo vida eterna, el perdón de pecados por gracia, la justificación por medio de la fe, la adopción como hijos y una herencia en la gloria. ¿Qué más quieres? Y con estas bendiciones eternas recibimos también su auxilio y sostenimiento diario. ¿Cuándo? Siempre, pero especialmente cuando nos resistimos a adorar a la bestia de este mundo y perseveramos en la fe. Hermanos, el Señor nos va a guardar hoy hasta su venida, mientras perseveramos con paciencia, sufriendo los ataques de la bestia, sean cuales sean, pero victoriosos en el Cordero. Como escribió el profeta Isaías: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tengas misericordia de nosotros y
que nos des esa fidelidad que nos falta, Señor, porque nos falta, porque somos débiles, porque somos manipulables, porque nos falta consistencia muchas veces ante aquello que sabemos que es justo y verdadero. Ayúdanos a manifestar fidelidad, perseverancia y confianza y esperanza en ti, Señor. En medio de los ataques de este mundo y de todos los sistemas políticos, económicos, legales, anticristianos, Señor, ayúdanos a perseverar con fe hasta tu regreso. Y te rogamos que al mismo tiempo compartamos el Evangelio y la salvación con todos aquellos que están admirados, que están adorando a esta bestia política, porque tú tienes pueblo también entre ellos, Señor. Muchos de ellos ya están inscritos en ese libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo y la creación de todas las cosas. Señor, úsanos como instrumentos de tu gracia y de tu salvación para llevar el Evangelio a toda criatura, para que tú llames a los tuyos y los salves, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.